Y en la Radio Realidad exclamamos: ¡Gray! ¿Qué es lo que hay? Bueno, la verdad que lo que ha dicho Ventura ciertamente es así. No, hay que tener primero estatura moral en este tiempo para decirle a la gente que tiene que pagarme impuestos. Y de la única manera que eso se puede conseguir, además de un diálogo nacional sobre cuál va a ser el alcance, es que la gente sienta que lo que se están cogiendo los cuartos están pagando. Si no, no hay manera de que la gente conceda nada. Bueno, miren, más adelante estaremos conversando con el embajador de Israel, Dani, ay Dios mío, yo me quedé con el nombre del pasado embajador, Daniel Sabán. Daniel Virán Daniel Bayol. Virán, sí, porque tiene un nombre parecido inclusive. Daniel Virán, donde estaremos conversando en exclusiva sobre la situación que se ve en estos momentos en Medio Oriente. Esta mañana, producto de unas declaraciones que dimos aquí en estos días, precisamente en nuestros comentarios, donde incorporamos la declaración de una de las madres de la Asociación de Padres de la Escuela Nacional de Niños Ciegos, que está ahí en la zona universitaria, al lado del Calasanz, para que nos ubiquemos, entre la Independencia y la José Contreras. Ahí está también el patronato de ciegos. ¿Qué ha pasado? Que el patronato de ciegos, según la información que nosotros tenemos, tiene los derechos legales del terreno, del espacio, pero fue una donación del Estado Dominicano en décadas y décadas atrás. No sé si en el gobierno de Balaguer o en el gobierno de Trujillo, pero muchas décadas. Y ¿qué pasa? Que ahí se desarrolló, quienes estaban primero, obviamente, era la Escuela Nacional de Ciegos, que es un proyecto muy noble. Entonces, porque ahí es donde los niños con esa condición tienen la única oportunidad de entrenarse, aprender a leer, aprender la escolaridad para luego incorporarse a la Escuela Nacional de Adultos para Ciegos, que es una escuela como técnico vocacional. Y el patronato contribuye obviamente mucho en la consecución de los propósitos de proteger a la población ciega de este país o con baja visión. Entonces, ¿qué pasa? Es como una especie de tripartito. Está el patronato, está la Escuela Nacional de Ciegos en el mismo terreno, pero es una intervención directa, como manda la ley, del sistema educativo. Por lo tanto, el Ministerio de Educación también tiene que intervenir en los contenidos, en los profesores y en el mantenimiento. ¿Qué pasa? Que los ciegos, la Escuela Nacional de Ciegos, siente que la gente del patronato lo está empujando y recortándole sus espacios. Aquí se dieron unas declaraciones y eso generó una reacción de la profesora Lucía Vázquez. ¿Quién es Lucía Vázquez? Lucía Vázquez es la directora de Educación Especial del Ministerio de Educación, quien a propósito de esa denuncia y de unas negociaciones que ella ha estado llevando con el patronato y la Escuela Nacional de Ciegos, lo primero que le dijo el ministro de Educación, Fulcar, es que investigara de quién eran los derechos del terreno, y ahí se determinó que ciertamente del patronato. Pero no es solo un tema de derecho en materia de obtención de un inmueble, es de derecho de inclusión. Entonces, hay una preocupación. Entonces nos recibió la profesora Lucía Vázquez esta mañana junto con Juan María del Orbe, que es egresado de la Escuela de Ciegos. Él es un ejemplo de lo importante de esa escuela, porque Juan María, de no haber tenido esa oportunidad, perdemos ese cerebro, que es un gran cerebro privilegiado que tenemos en este país. Nuestro amigo Juan María. Entonces, fuimos acompañados de una de las madres y además estuvo presente el director de Relaciones Interinstitucionales. Se me escapa el nombre ahora. Ahí se acordó que se está implementando un acuerdo para que ambas partes llegue a un acuerdo intermedio del uso. Además, la profesora Lucía Vázquez, por instrucciones del ministro de Educación, ha dicho que será intervenida la parte física para mejorar, inclusive una piscina ahí que no es necesario, que se va a sellar para entonces hacerle una especie de jacuzzi especiales para los niños ciegos y su terapia y otros niños con otras condiciones que también se van a incorporar. Es un gran plan. Por lo tanto, yo agradezco la invitación a su oficina para escuchar las partes, que nosotros servimos de canal como medio, como radio. Y yo conozco a Lucía Vázquez porque fuimos compañeros en la directiva de la Fundación Damas de Negro, trabajamos con el autismo. Entonces, Lucía Vázquez tiene un compromiso directo como incumbente de esa materia, y dos, también porque además tiene un hijo con la condición de autismo. Ella y su esposo, el ministro de Obras Públicas,
comprenden perfectamente la situación de niños con discapacidad porque tienen uno en su casa. Entonces, fue una reunión muy favorable esta mañana y a mí me satisface poder servir de canal y que este medio, como la Radio Realidad, también forme parte, que ese es el propósito cuando nosotros intervenimos en estos comentarios, precisamente, generar respuestas de situaciones que aquí ponemos. Finalmente, decir que el Estado de Israel y el Estado de Palestina han vivido, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, los conflictos más complicados, muchos conflictos complicados. Israel se ha enfrentado a Egipto, por ejemplo, por los Altos del Golán, que es un sistema de montañas, no son tan grandes, pero son vitales, y aquella guerra del Yom Kippur, donde Israel derrotó a Egipto finalmente, cuando los atacaron en un día precisamente en que se celebra el Yom Kippur, que es una de las... La guerra de los 6 días. Otra de las batallas fue la guerra de los 6 días. Y Palestina, que son asentamientos antiquísimos, porque el Estado de Israel no existía, era un pueblo errante. Como nación, para que establezcamos una diferencia. ¿Qué es un país? Un país es un territorio determinado que tiene un nombre, tiene una bandera y tiene una constitución. Eso es un país, es una república. Tiene acta de nacimiento y tiene derecho. Y tiene derecho. Es un sujeto de derecho, igual que una persona. Ahora, una nación no necesariamente tiene un país. Por ejemplo, los judíos estaban esparcidos por todo el mundo, sobre todo el mundo europeo, y no tenían país, no tenían territorio, pero eran una nación, porque una nación es un conjunto humano que tienen una lengua, que tienen una historia, que tienen un idioma, una lengua, un origen, un propósito, una religión, y tienen una conexión que los une como pueblo, aunque un grupo esté viviendo en Rusia, otro esté en Polonia, y otro esté en España, y otro esté en Inglaterra, como estaban esparcidos. Cuando se da la situación del acuerdo de Sykes-Picot a principios del siglo XX, en el medio de la Primera Guerra Mundial, cogieron un creyón, como literal, como se lo estoy diciendo, y trazaron la línea, para acá va Siria, para acá va Irak, para acá va este país, y dividieron y establecieron una línea con una regla sobre el mapa. No fue de que la gente se enfrentaba y determinaba su frontera, no. Inglaterra, Francia, Italia se repartieron todos esos territorios. Entonces... Pero en Irak cogieron los kurdos y la atravesaron, le quedó la mitad a Turquía y la otra mitad en Irak. Entonces los kurdos se quedaron sin nación y viven peleando y explotando cosas para que le devuelvan su nación. Se han vuelto unos mercenarios. Los kurdos quedaron sin nación. Se espera que algún día se haga el Kurdistán, sí, que viene siendo lo mismo que el Pakistán. Que ellos se repartieron. Ajá, ellos se repartieron. ¿Qué pasó con Palestina y los judíos? Israel. Israel no tenía origen. Ahora, en la Biblia dice que Dios le cedió a ellos la tierra prometida, que es a los judíos el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando se da después de la conformación de la Liga de las Naciones, que era lo que el niño de lo que luego fue las Naciones Unidas, decidieron buscarle sitio después de la Segunda Guerra Mundial a los judíos que estaban esparcidos y además que fueron subyugados, quemados, destruidos en todos los campos de concentración por el gobierno nazi, en lo que se dice que se mataron más de 6 millones de judíos. Entonces, en ese contexto es que deciden buscarle el territorio de los judíos. Pero ¿qué pasa? Que ahí había un asentamiento antiguo también de los pueblos que se llaman los palestinos o Palestina, que está en la Biblia como pueblo escrito. Entonces, ahí comienza el conflicto porque comienzan entonces a llamar, a ocupar los territorios compartidos. Le dieron para acá a los palestinos y para acá el Estado judío. Y tiene una demarcación. Israel, que es como finalmente le llaman al Estado, es más pequeño que la República Dominicana. Es como la mitad de este país. Es pequeñito. Sí, pero también tienen el problema de Jerusalén. Claro, que es la capital del mundo islámico, del mundo católico y del mundo judío, que son las 3 religiones abrahámicas que dicen que ese es donde se nace toda la religiosidad monoteísta, que son el Islam, los judíos y los católicos. Entonces, esa capital no
no está definida. La reclaman los palestinos y la reclaman los judíos. Entonces, en esa situación, en ese constante pelear por el territorio y por la capital, porque ambos reclaman, yo estuve ahí. Una pelea de nunca acabar. Yo estuve donde está la tumba de Jesús, y ahí están todas las corrientes de fe, pero una cosa que uno no se puede pasar para el otro lado, sí. entre ellos ahí adentro, eso es una comandancia, una tensión, me imagino, una tensión que se entran a palo a cada rato. Entonces, en ese contexto histórico de cómo es que un Estado y el otro están reclamando, finalmente está dividido, hubo una verja perimetral donde hay constantes situaciones y se ha desatado de vez en cuando situaciones. El que más próximo estuvo, mira, Bill Clinton estuvo muy cerca de conseguir la paz. Estuvo muy cerca de conseguirlo con Yasser Arafat. Finalmente Yasser Arafat se determinó que fue envenenado poco a poco hasta que lo mataron. Isaac Rabin también lo mataron en la plaza judía, que estuvo muy cerca de conseguir el acuerdo de paz. Cada vez que ha estado muy próximo a conseguir el acuerdo de paz, pasa algo, muere. Y algo pasa y se rompe. Y de tiempo en tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un brazo armado beligerante, radical del lado palestino, que son Hamas, el grupo Hamas, que son grupos beligerantes, bélicos realmente. Entonces, ellos de tiempo en tiempo lanzan cohetes. Tengo que decir, ciertamente, que Israel desde hace muchos años no toma acciones unilaterales frente a Palestina. No la toma. Ellos responden a los cohetes que vienen de Palestina. Sí. Y han creado toda una infraestructura que yo las vi y la vi en acción un día, de los días que estuve por allá por Israel, que le llaman cúpula de hierro. Esos son unos vehículos que todo lo que pasa por ahí lo explotan. Tiene unas baterías grandísimas. No tiene madre esa vaina. Que eso ya tú sabes. El día que fuimos ahí nos decían, sí, pero no pueden grabar, sí, pero no pueden grabar. Yo hacía mi vaina como quiera, porque ¿quién le va a impedir a un periodista que no haga fotos ni haga nada? El tema es que la cúpula de hierro es un sistema antimisiles que desde que sale un fósforo de aquel lado, eso sube y lo revienta. Pero ahora en estos días siempre se puede uno que escapar, si hacen una batería corrida a cualquiera se le escapa. Entonces, bajo esa situación está Israel y Palestina. El mundo como todo está dividido ideológicamente. Los que apoyan a Palestina, que son varios países, y los que apoyan el mundo Israel o judío, que creen más en las concepciones de judíos. Yo quiero decir que Israel es un modelo a seguir en materia de desarrollo humano. Yo fui a algo que se llaman ay Dios mío, se me escapa, que es el modelo más preciso de socialismo, que son unas comunidades donde todo lo que se produce es para la comunidad internamente, pero gente que produce de todo, hasta tecnología, pero tienen un mecanismo que las familias viven ahí, lo que se produce es para allá adentro yo no sé por qué se me olvida el nombre ahora de esa comunidad que la pude ver. Lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un país, cualquier país latinoamericano, además de Singapur y además de otros países, de los tigres asiáticos, como le llaman, a los países que hace 40, 50 años eran más pobres que nosotros y hoy son potencias mundiales económicamente, si hay un estado que el mundo latinoamericano tiene que aprender, es de Israel. Que en un chin de tierra, sin agua potable, sin recursos mineros, sin petróleo. Han sabido cómo subsistir. No, una potencia mundial. Óyeme. En tecnología y en todo. Una potencia. Entonces, es bueno que la gente entienda, a veces la gente no entiende por qué esa gente, si ahí nació Jesús, se vive matando. Bueno, es un tema de la geopolítica y un tema de la religión, obviamente. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.